área en cuestión. Así que un saludo nuevamente para todos ustedes, bienvenidos. Vamos a dar inicio al taller de elaboración de tesis 2022-1. Como ustedes saben, la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, cuya licencia adquirió la Universidad Ricardo Palma mucho antes de la pandemia, estamos utilizando esta plataforma y cada uno de ustedes tiene acceso al entorno virtual, al Learning Management System, de tal manera que la capacidad de comunicación sincrónica y asincrónica en la plataforma es total, es completa. Ustedes van a poder usar el chat, como recién lo estaban utilizando, audio cuando es conveniente, video cuando es conveniente. Así que realmente va a ser una experiencia importante para ustedes y para nosotros el desarrollar este curso taller de elaboración de tesis. El objetivo principal, y esto quisiera desde hoy decirlo, el objetivo principal de este curso es que ustedes desarrollen competencias prácticas para desarrollar, plantear y llevar adelante un proyecto de investigación. El segundo objetivo es que terminemos con un artículo y para los más arriesgados, para los más osados, que podamos enviar a publicar no solamente una carta al editor, sino también un artículo antes o al finalizar este semestre. Yo creo que sí se puede, así que quiero invitarles a aquellos que tengan interés en participar de producción de artículos. Nosotros contamos con varias bases de datos para poder facilitarles y que ustedes ya no solamente hagan una simulación, un artículo de revisión, sino que terminen con un artículo con resultados originales y que podamos junto con ustedes aumentar y contribuir a la producción científica y a la publicación. De esta manera, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma también les abre las puertas, les da la bienvenida y ustedes pueden luego después conectarse con nosotros, enviarnos mensajes, mails, para que podamos nosotros incluirlos en aquellos que quieren de entrada trabajar con una base de datos original y producir y participar de líneas de investigación que ya se vienen desarrollando en el instituto. Para poder alcanzar estos dos objetivos, que son, número uno, desarrollar competencias prácticas y número dos, aumentar y contribuir a la producción científica con un artículo por lo menos en el 50% de ustedes, y ojalá que sea en mucho más o en el 100%, pero por lo menos que el 50% de ustedes participe de un artículo original. Esto es muy importante porque ustedes saben que la titulación en la Facultad de Medicina es por tesis. Así que podemos desde hoy ya trabajar con ustedes, publicar y prácticamente tener resuelto el tema de la titulación por tesis. Vamos a también trabajar junto con ustedes para aprender a aprender. Esto es muy importante. Queremos que ustedes desarrollen el pensamiento. Queremos que dejen un poco el modelo memorístico, conceptual. Ustedes pregúntense en estos últimos 5 años en la Facultad de Medicina qué modelo han estado utilizando, si en general han repetido los apuntes o lo que se escribe en el pizarrón o en el PowerPoint nada más, o ustedes queremos que desarrollen un modelo crítico, reflexivo, analítico. Y eso es lo que se necesita para innovar y para cambiar el modelo educativo en nuestra facultad. Así que la idea no le vamos a preguntar que ustedes repiten conceptos, si repitan conceptos nada más e ideas, o que se aprendan de memoria una cantidad de elementos. Lo que vamos a evaluar es competencias prácticas que les sean útiles para desarrollar investigación en el mundo real. Así que ese es el desafío que queremos dejar en esta primera oportunidad. De esta forma, la semana 1 vamos a trabajar en el teórico con algo que es fundamental, una herramienta fundamental que los que ya lo conocen van a poder mejorarla, perfeccionarla, y los que no lo conocen aún van a poder familiarizarse con lo que significa búsqueda de referencias bibliográficas. Primer concepto que queremos dejar esta tarde: no podemos hacer investigación real si antes no hacemos investigación bibliográfica correcta y adecuada. ¿Sí? Primer concepto. No podemos avanzar en su pregunta de investigación, en su tema de investigación, en su diseño,
si antes ustedes no conocen el estado del arte de ese tema que quieren investigar. Por lo tanto, esta tarde vamos a avanzar en este concepto que es la herramienta práctica, búsqueda de referencias bibliográficas y sobre todo en la búsqueda avanzada. Así que voy a empezar entonces. Todas las presentaciones que les vamos a dar en los teóricos, ustedes lo van a tener en la plataforma y si no, también con sus profesores ustedes pueden solicitar el acceso a esa información. ¿Ok? Entonces voy a ir a la presentación de PowerPoint. Mientras esté en la presentación de PowerPoint, no voy a poder leer los mensajes, así que si alguien quiere intervenir o preguntar algo, lo puede hacer utilizando el audio. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de búsqueda avanzada en bases de datos. Cuando tenga que presentar una conferencia o dar una ponencia, cuando tenga un paciente difícil, esté en el SERUM y tenga un paciente difícil y no sepa qué hacer, cuando esté en su institución o en su hospital o empresa y detecte un problema y quiera buscar qué hay publicado sobre ese tema, vamos a recurrir necesariamente a la búsqueda de las referencias bibliográficas, es decir, qué hay publicado sobre este tema. Esto es fundamental, saber qué hay publicado sobre el tema que yo quiero investigar. Muy bien, entonces vamos a avanzar con la búsqueda bibliográfica. Algunos conceptos que van a ser familiares, tiene que ver con los motores de búsqueda, tiene que ver con esto que es el thesaurus, tenemos que tener un buen acceso a Internet, vamos a usar, por supuesto, la búsqueda adecuada, vamos a también utilizar los operadores booleanos para esa búsqueda, vamos a detectar y conocer las palabras claves o los keywords, ¿sí? Vamos a, por supuesto, ver qué palabras clave en inglés usan en PubMed o en Medline, como los mesh, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental y la gran ventaja que tenemos en este curso virtual es que todos ustedes están con su computadora, de tal manera que podamos trabajar. Entonces, esta búsqueda nos va a permitir apoyar la investigación que se debe realizar. Toda casa, todo edificio, toda construcción tiene pilares, fundamentos, ¿sí? Tiene, ¿cómo se llama? Donde se asienta el edificio o la construcción. Entonces, esos pilares, esas columnas, es justamente la buena búsqueda bibliográfica. Si usted quiere construir un edificio muy alto y no tiene buenas bases, el edificio se va a caer. Por lo tanto, es muy importante entonces trabajar en esto que es los fundamentos de la investigación. Además, me va a permitir evitar lo que ya está hecho, repetir lo que ya está hecho, ¿sí? Muy importante. Tomar conocimiento de otras investigaciones, continuar o expandir investigaciones anteriores o incompletas y buscar información sugerente, por supuesto, ¿no? Y todo eso va a ser lo que se conoce como marco teórico y por supuesto también va a ser de importancia en la parte de discusión. Cuando hacemos la búsqueda, tenemos que saber qué buscamos, cómo buscamos, dónde buscamos, por qué buscamos y para qué buscamos. ¿Sí? Esas son preguntas que ustedes deben hacerse al hacer una búsqueda avanzada. Cuando encontremos un mar de información, y esto es importante mencionarlo, actualmente tenemos cantidad de publicaciones cada día, cada semana, cada mes. Es imposible en la actualidad leer todo lo que hay publicado sobre un tema específico. Por lo tanto, hacer una búsqueda avanzada, óptima, adecuada, es fundamental para conocer el estado del arte, es decir, cuál es el estatus actual de avances de ese tema en el conocimiento y en la comunidad científica. Tres criterios son importantes para seleccionar esa información. El criterio de pertinencia, el criterio de exhaustividad y el criterio de actualidad. El de pertinencia es muy importante que la población, la exposición, el desenlace y el diseño del estudio sea similar a lo que yo estoy buscando y que el artículo o el capítulo o la publicación que yo encontré sea realmente pertinente, sume, contribuya a mi investigación. El segundo criterio es de exhaustividad, ¿sí? Debemos buscar no solamente en publicaciones en Perú, en Latinoamérica, sino a nivel global. Hoy la información es globalizada
Entonces, exhaustividad es muy importante. No solo debemos buscar en español, sino que es muy importante que la lengua inglesa es la que tiene mayor cantidad de información disponible. Por lo tanto, muy importante buscar en español y en inglés. Para eso vamos a aprender más tarde las palabras clave en español y en inglés. Y el criterio de actualidad, ¿no es cierto? Significa que en general esperamos que un 70 o un 80% de sus referencias bibliográficas correspondan a los últimos años, los últimos 5 años. De hecho, pueden haber algunos estudios más antiguos que son estudios máster, que son estudios que sí o sí hay que citarlos, pero la gran mayoría de ellos, el 80% o más, recomendamos o sugerimos, dependiendo del tema, que sean de los últimos años, ¿no? Bueno, ahí está el tesaurus. El tesaurus es una lista de palabras o términos controlados, eso es muy importante. Cada concepto, cada tema, cada publicación tiene un término controlado. Nosotros tenemos que descubrir los términos controlados en los diferentes tesauros que hay para cada una de las disciplinas, ¿no? Pero sobre todo dos que vamos a conocer nosotros, que son el tesauro en español y en inglés. Por supuesto también que podemos buscar en el Google académico, el Google Scholar, ¿sí? Y el Google Books también pueden ser de utilidad en algunos casos en esa búsqueda. Pero vamos a centrarnos un poco en la búsqueda más avanzada. Antiguamente, la búsqueda bibliográfica se hacía en las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas físicas o presenciales tenían la cantidad de colecciones de libros, revistas, fascículos. Era un lugar tranquilo, silencioso, donde los estudiantes y los investigadores frecuentaban y entonces buscaban adecuadamente lo que querían investigar y luego después hacían las referencias correspondientes, ¿no? Hoy tenemos que decir que esa biblioteca o esa base de datos física se ha tornado virtual, ¿no? Y hoy tenemos básicamente una base de datos que está disponible de manera virtual, digital, a través del National Library of Medicine, que es la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que es una de las bibliotecas con mayor colecciones de publicaciones a nivel mundial y está disponible al alcance de un clic a nivel digital. Entonces, las bibliotecas virtuales, como las grandes bases de datos, están disponibles para nosotros. Antiguamente llegábamos y nosotros le decíamos a la persona encargada, que era el bibliotecario o la bibliotecaria o buscador, ¿no es cierto? Llegábamos y le decíamos, necesito, ¿qué tiene de publicación sobre este tema? ¿No? Y completábamos una ficha. Hoy en día, el bibliotecario o el buscador también es electrónico, es un motor, en este caso es el PubMed. PubMed es el buscador y PubMed incluye ArcMedLine, PubMed Central y PubMed solamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros estamos pasando de la parte física a la parte virtual y del buscador físico al buscador digital que lo tenemos disponible, por supuesto. Las palabras claves que es el lenguaje controlado, están dentro de los tesauros, ¿no? Clásicamente en el habla inglesa se conoce como MASH, que vamos a ver luego, y a nivel de español está dentro de los DEX, que significa descriptores en ciencias de la salud. Esas palabras clave, MASH, en el mundo de habla inglesa, y para Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS y junto con Vireme, que es la Biblioteca Virtual en Salud, crean los DEX. De paso, LILACS está formando parte de la OMS-OPS y nuestra revista de la Facultad de Medicina Humana forma parte de esta colección a nivel de la OMS-OPS. Entonces vamos a ir a la búsqueda avanzada y la búsqueda avanzada tiene como objetivo desarrollar una estrategia de búsqueda adecuada. Esto es muy importante, ¿no? Cuando ustedes quieren ingresar a un celular o a una computadora, tienen que saber el lenguaje correcto, tienen que poner la clave correcta, las palabras correctas, específicas para que se abra la información. Bueno, en el mundo virtual, en el mundo digital, hay millones de datos de información. Para poder acceder de manera adecuada, tenemos que saber la estrategia de búsqueda adecuada. Y para eso usamos, por supuesto, el método científico. Las preguntas son qué busco, dónde y cómo lo busco, y las siguientes, cómo lo encuentro, ¿no? Y el arte está en traducir
los conceptos al lenguaje documental, al lenguaje que entiende Medline o Embase, ¿no? Medline usa el mesh y los Embase usan el entry, como veremos posteriormente. Cada concepto está representado por un único término y cada término representa un único concepto. Entonces, de cualquiera de los temas publicados ya hay palabras claves, ya hay conceptos específicos que veremos después como mesh o como entry, dependiendo, ¿no? Y ahí están en la búsqueda que se realiza. Aquí les presento el octeto de estrategia de búsqueda 2021-2022 y esto es lo que vamos a hacer hoy en la parte práctica. Este es uno de los caminos para llegar a una búsqueda avanzada. Hay otros, por supuesto, pero desde el Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas compartimos con todos ustedes este formato, esta plantilla, y ustedes van a tener 4 o 5 ejemplos en PowerPoint donde van a poder reemplazar posteriormente con su búsqueda personal, pero lo primero que van a aprender esta tarde es a replicar y a llegar al punto 7 y al punto 8. Este octeto o 8 pasos para llegar a una búsqueda avanzada son, primero, la pregunta de investigación. Por lo tanto, entonces, la pregunta de investigación surge de la observación de la realidad donde ustedes se desarrollan, de su ambiente, de la problemática que ustedes puedan detectar en su realidad, ¿no? Ya sea en su hospital, en su casa, en su club, en su barrio, en su comunidad, en su distrito, en su universidad, en su hospital. Ahí surge la pregunta de investigación. ¿Ok? Y en el taller veremos los ejemplos prácticos de unas preguntas de investigación adecuadas, ¿no? O buenas preguntas de investigación. Luego después veremos qué criterios usar para lo que significa esas preguntas de investigación. Y aquí veremos las preguntas pico, etc. Luego después usaremos las palabras claves, DEX en español y MESH en inglés. El punto 4 es que estas palabras claves tienen sinónimos que se llaman entry terms, que ya lo veremos posteriormente. El punto 5 es dónde quiero, primero le digo qué quiero que busque y luego le digo dónde quiero que busque. Eso se llama etiquetado. El etiquetado le decimos en qué parte de la publicación quiero que lo busque, ¿sí? En el título, en el resumen, en las palabras claves, en el abstract, en el cuerpo del texto, etcétera, ¿no? El etiquetado, que vamos a ver cuáles son esos etiquetados más importantes. Hay muchos, pero vamos a ver uno o dos en esta tarde. Luego después vamos a unir esas palabras claves con operadores booleanos, and, or, not. Y finalmente iremos al PubMed y veremos la búsqueda avanzada, ¿sí? La búsqueda simple es ir al PubMed y poner una palabra o sumar 2 palabras con el and. Pero vamos a ver esto que es una búsqueda avanzada de 8 pasos. Y finalmente cuando tengo mi búsqueda y ya la encontré, tengo 30 artículos, 70 artículos, 80 artículos, 120 artículos, debo entonces bajar o extraer en el Zotero, ¿sí? El Zotero es un gestor de referencias bibliográficas y es un convertidor incluso de un estilo a otro estilo. Yo puedo convertir de Vancouver a APA y puedo crear carpetas y el Zotero sirve para almacenar, archivar, recuperar, citar y referenciar adecuadamente en mi artículo, en mi proyecto, en mi carta al editor, etc. Por lo tanto, el desafío en esta tarde para ustedes es utilizar estos 8 pasos, ¿sí? Hay que transcurrir varias veces estos 8 pasos para familiarizarnos y cuando ya estamos seguros de que podemos manejarlo bien, entonces empezaremos a hacer nuestra búsqueda para nuestro tema específico, para nuestra pregunta específica. ¿Okay? Bien, el paso 1, plantear la pregunta de investigación. ¿Sí? Todo empieza con la pregunta de investigación, por supuesto. Y aquí vamos a ver algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas de investigación. Y están pintados en colores a propósito. La primera característica que estoy marcando acá son los signos de interrogación. No es pregunta si no tiene signo de interrogación. Aunque esto parezca muy obvio, vemos cantidad de veces que nos traen sus preguntas de investigación sin signos de interrogación. Eso es muy importante. Para que su pregunta sea correcta y completa, paso 1, tiene que tener signos de interrogación. Paso 2, debe relacionar 2 o más variables. Esta primera pregunta dice, ¿cómo la obesidad, variable 1, se asocia con diabetes mellitus tipo 2, variable 2? Tercer componente,
qué población o unidad de estudio? En pacientes del servicio de endocrinología, ¿ok? No es en cualquier paciente de cualquier hospital, sino es en los pacientes del servicio de endocrinología. Eso es la población o unidad de estudio. Luego vendrá el lugar o la institución del Hospital 2 de Mayo. No es cualquier hospital, es el Hospital 2 de Mayo. Y finalmente aparecerá el periodo o el tiempo de estudio. El tiempo de estudio es el periodo en los que se va a estudiar a los individuos, pacientes o unidades de estudio. No es el momento en el que ustedes van a hacer el estudio, es diferente. ¿Okay? Aquí se van, entonces, ¿cómo la obesidad se asocia con diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del servicio de endocrinología del Hospital 2 de Mayo durante el periodo 2017-2019 o 2019-2022, por ejemplo? ¿Okay? Entonces, componente 1, signos de interrogación. Componente 2, variable 1, variable 2, obesidad, diabetes mellitus. Componente 3, población de estudio, pacientes de endocrinología. Lugar, contexto espacial, Hospital 2 de Mayo. Y contexto temporal, periodo 2019, 2021, 2017, 2020. Ahí tenemos una pregunta típica de investigación. Otra podría ser signo de interrogación, ¿cuál es la relación entre anemia en embarazadas? Variable 1, bajo peso al nacer, variable 2, en el servicio de, aquí sería ginecología, del Hospital Santa Rosa durante el periodo 2015-2018. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes van a trabajar hoy en el taller y mañana y el miércoles con los otros profesores. Van a trabajar ejemplos prácticos de cómo transformar problemas cotidianos en problemas científicos, en una buena pregunta de investigación, ¿no? Ok, usted, un estudiante dijo, tengo compañeras de la universidad con depresión, ok, este tema de el COVID-19, el distanciamiento social, el aislamiento, etcétera. El tesista lee un artículo en el que ve que a mayor ansiedad hay mayor depresión y entonces escucha una clase, conferencia de salud mental, ¿no? Entonces, automáticamente su tema de estudio es la depresión y su problema dice signos de interrogación, ¿cuál es la asociación entre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma durante el ciclo 2022-1 podría ser acá? Y si ustedes se fijan, esa pregunta con este tema de investigación surge justamente de la realidad, ¿sí? Línea de investigación, salud mental, tema, depresión, el outcome o desenlace, depresión, variable depresión, ¿sí? Variable de exposición o de intervención o variable independiente, ansiedad. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo típico, ¿sí? Y el título será exactamente la misma pregunta, eliminando cuál es la, y será asociación entre ansiedad y depresión, todo lo que viene después, borro los signos de interrogación y ya tengo mi título. ¿Qué estoy sugiriendo con esto? Que los mismos términos que parten de la pregunta de investigación automáticamente van a formar parte del título, ¿sí? Borro signos de interrogación, borro cuál es la, y el resto que me queda es automáticamente mi título sin ningún inconveniente y no hago reemplazo de términos confusos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejercicio práctico. Ahora tengo que transformar mi pregunta de investigación en una pregunta pico, peco o peo. Se llama una pregunta pico de investigación para los estudios que son experimentales con intervención. La pregunta PECO para los estudios en los que son observacionales con exposición, básicamente. Y el PEO cuando solamente tenemos población, exposición y outcome o desenlace. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo pasamos de esta pregunta de investigación. El uso de antibióticos profilácticos podría prevenir la aparición de infecciones en pacientes hospitalizados con quemaduras. Supónganse que ustedes están en el servicio de quemaduras, ¿no es cierto? Y están viendo artículos de que el uso de antibióticos profilácticos podría reducir o evitar o prevenir la aparición de infecciones. De esta pregunta clínica nosotros tenemos que sacar los componentes PECO, ¿sí? El componente PECO es P de población, E de exposición, C de comparador y O de outcome. También llamado PICO cuando el estudio es, por supuesto, de intervención, ¿no? De intervención. Ya les dije que dependiendo del tipo de diseño será PECO o PICO. Población, pacientes con quemaduras, aquí está.
Exposición, los que reciban tratamiento profiláctico con antibióticos. Comparador, el grupo que no recibe tratamiento con antibióticos. Y el outcome o desenlace será si desarrollan o no presencia de infección. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense cómo ustedes tienen que identificar en esta pregunta de investigación, los 4 componentes. ¿Cuál es la población de estudio? Son todos los pacientes con quemaduras. ¿Cuál es la exposición? Si recibe o no tratamiento profiláctico. Si esto es prospectivo y es randomizado en un ensayo clínico, esto será pico. ¿Sí? La intervención será el esquema de antibióticos A, por ejemplo. Y el control, en este caso, sin tratamiento, aunque no sería muy ético, ¿no es cierto?, dejarlo sin tratamiento. Y el outcome, desenlace, presencia de infección. Ok, entonces estamos pasando de la pregunta de investigación a la pregunta pico o peco. El segundo paso del octeto son los criterios de elegibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, la población, si son pacientes con quemadura, yo tengo que definir la condición de quemadura, las características importantes, la demografía, el ámbito, tengo que un poco usar los criterios de elegibilidad, ¿no? La exposición, tengo que definir qué antibiótico, qué tipo de tratamiento, qué dosis, qué esquema y qué tiempo va a recibir. El grupo control sin tratamiento, también tengo que definir tipo de tratamiento, si no va a usar antibióticos, si va a usar otro tipo de intervención o soporte clínico. Y el outcome, que en este caso es la presencia de infección, ¿cómo voy a definir el desenlace? Solamente con cuadro clínico de infección, con cultivo positivo, presencia o no de complicaciones, etc. Esos son los criterios que tienen que usar ustedes como criterios de elegibilidad para cada uno de los componentes de población, exposición, control y outcome o desenlace. Paso 3. El paso 3 es buscar términos clave. ¿Sí? Los términos clave es justamente, es como si tuviéramos la llave para tener acceso a la información correcta. Por eso se denomina keyword, keywords o términos clave, ¿sí? O palabras clave. Necesitamos entonces identificar esas palabras clave. Ok, entonces, por ejemplo, si la población son pacientes con quemaduras, buscaremos en el DEX quemaduras y vamos a encontrar después en el MESH burns, ¿sí? Burns como palabra clave en inglés. Si la exposición es profilaxis antibiótica, en el DEX, en el MESH podrá ser antibiotic prophylaxis, ¿no? Si el outcome es presencia de infección, infección o infection, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo busco las palabras clave en el DEX y cómo busco las palabras clave en el MESH. Es lo que ustedes deben trabajar en esta tarde. Cuando estemos en la página del DEX, vamos a encontrar aquí, consultar al DEX. Cuando entro a consultar al DEX, voy a tener la posibilidad de trabajar en inglés, español o portugués. Puedo seleccionar en español. Y aquí voy a ingresar la palabra y voy a hacer la consulta, si existe la palabra que yo estoy buscando. Quiero decirles que este es un proceso interactivo. Interactivo que es a repetición. No siempre lo primero que se les ocurra como palabra clave va a estar justamente como palabra clave registrada. Por lo tanto, tenemos que buscar varias veces probablemente para encontrar. Si yo pongo la palabra infección, por ejemplo, entonces me aparece uno de uno, ¿sí? En inglés, infections, en español, infección, y en portugués, infexao. Como ustedes saben, la biblioteca virtual en salud tiene su base en Brasil, por lo tanto, usan los 3 idiomas. Y hay varias revistas que publican en español, inglés y en portugués, ¿sí? La categoría, la definición de infección, etc., ¿no? Ahí está. Copio la palabra en inglés, infection, y voy a buscar en el MESH. Cuando lleguemos al PACMEC, no voy a seleccionar aquí MESH, no PACMEC, sino MESH, que son las palabras claves, ¿sí? ¿Qué significa MESH? MESH significa Medical Subject Headings, ¿sí? Medical Subject, que son las palabras controladas del tesauro usado para indexar los artículos por PubMed. Eso es el MESH, ¿sí? El encabezado temático médico. MESH es eso. Medical Subject Headings, encabezado temático médico. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, lógicamente. Cuando yo pongo la palabra infections, me aparece la palabra infections. Y posteriormente, el paso siguiente será buscar sinónimos, es decir, otros términos, que se conocen como entry terms, ¿sí? Cuando yo pongo infections,
Aquí, wound infections, ¿ok? Infección de herida. Ahí me van a aparecer varios ítems, pero aquí van a aparecer los sinónimos, los entry terms. Infection wounds, infections wound infections, son los entry terms o sinónimos que también es importante que lo busquemos, ¿sí? Esta tabla es una plantilla que ustedes van a ir utilizando y ya está con la sintaxis adecuada. Entonces, por ejemplo, pacientes con quemaduras, en el mesh es comillas burns, corchetes mesh, entry-ter es burn sin la S. Luego en el mesh antibiotic prophylaxis, comillas, corchetes mesh. Y los entry-ters es prophylaxis antibiotic, premedications, antibiotic premedications, premedications. ¿Sí? Y en el outcome, infection, comillas, corchete mesh. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Borrar y no, solamente deben cambiar lo que está dentro de las comillas. Es lo que ustedes van a ir cambiando cuando tengan que hacer su búsqueda personal al final. ¿Ok? Entonces aquí viene infection gun, infection, etc. También se puede usar el truncamiento, el truncamiento o asterisco después de las palabras. Se usa con frecuencia para la forma plural de un término, disease, asterisco, recupera disease en singular como diseases, plural, etc. ¿no? Entonces, se puede usar también después de una palabra el asterisco o truncamiento. Si yo pongo infection, asterisco o truncado, esta va a ser infections, pero no una palabra con doble control, sino lo que tiene la raíz infection, ¿sí? Ok, entonces eso es muy importante también. El siguiente paso es el etiquetado. Ahora que ya tengo las palabras clave en español, en inglés, voy a poner las etiquetas. Las etiquetas me van a decir ese lenguaje para que el buscador virtual, PubMed, sepa dónde buscar en los documentos, en qué parte del documento buscar. ¿Ok? Entonces, generalmente usamos la palabra mesh, que ya hemos visto que son las palabras clave, y usamos también el TIAC, ¿sí? El TIAC es la contracción de title y abstract, título y abstract. En general, buscando en palabras claves, buscando en el título y buscando en el abstract, uno puede dar la orden. Búscame la palabra quemados en palabra clave, en título. Búscame antibiótico premedication, truncado, con TIAC, y búscame infection, truncado TIAC, título y abstract, wound infections, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el etiquetado MESH, el etiquetado TIAC, y hay otros más que también se pueden utilizar. Estamos en el paso 6 y es el de operadores booleanos. Los operadores booleanos los más utilizados son AND, OR y NOT. Cuando queremos juntar dos palabras, ¿no es cierto? Obesidad y diabetes, o si no, obesidad o diabetes y obesidad pero no diabetes, ¿no? Entonces, ahí están básicamente, cuando juntamos las palabras del mismo grupo de población, usamos el conector OR, que busque quemados en MESH o que busque quemado en título y abstract. Usamos el conector OR, ¿sí? Entonces, entre cada grupo de población, entre cada grupo de exposición, todas las palabras las vamos a unir con OR, OR, OR. En el outcome también usaremos OR, OR. Solamente en la búsqueda avanzada, cuando juntemos población con exposición, usaremos AND. Cuando juntemos exposición con outcome, usaremos AND, ¿sí? Que es el otro operador booleano. Y luego llegamos aquí al paso 7 de esta tarde, que es justamente la búsqueda avanzada. Vamos al PubMed y damos clic allí donde dice búsqueda avanzada y nos abre esta ventana, ¿no? Entonces copio la población y marco AND, aquí marco AND, población AND, le doy clic. Ya les dije, quiero que me busquen en quemados y en quemado, en el MESH, palabras clave o en título y abstract. Y ahora voy a poner AND. Ahora, esta es la población. Ahora voy a poner la exposición, por eso sumo AND. Exposición, le doy clic, ¿no es cierto? Y se va armando el carry box, ¿sí? Que son, por ejemplo, los quemados y que recibieron antibiótico profiláctico, o profilaxis, o premedication, o. Y que desarrollaron infección, que es el tercero, que es la exposición, el outcome.
perdón, el AUCON, con infección. ¿Qué le estamos diciendo acá en resumen? Por favor, PACMEC, búscame con la palabra quemados, que hayan recibido antibióticos y que hayan desarrollado infección. Infección. Eso le estamos diciendo, la población, la exposición y el outcome o resultado. Damos clic en la palabra search y aparecen en este caso 230 artículos, ¿no? 230 artículos que ahí tienen para entretenerse. Pueden usar los filtros, que lo veremos luego, del PubMed. Pueden quedarse con los últimos 5 años, con el último año, pueden quedarse con los que son free full text, etcétera, ¿no? Y el octavo paso de este octeto, esta tarde, es extracción y archivo de los datos con el Zotero. Extracción de archivo de datos con el Zotero. El Zotero, como ya he mencionado, es un gestor de referencias bibliográficas, es free, es gratuito y nos ahorra un montón de trabajo para las citas y las referencias que en general antiguamente se hacía manualmente y que significaba un montón de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con el Zotero. Vamos a tener un seminario de Zotero completamente para que ustedes puedan descargarlo, instalarlo, familiarizarse, trabajar y evitarse de tener que formar carpetas y carpetas, porque ahí automáticamente el Zotero genera las carpetas para que ustedes puedan desarrollar prácticamente su investigación, ¿no? Ok, entonces, luego que tengamos la estrategia de búsqueda, recuperaremos la información y entonces recordar que este proceso no es matemático, el proceso no es que ustedes lo hacen en 5 minutos y ya tienen todo, es un proceso de paciencia, de repetición, de ensayo-error, a veces lleva días, semanas, hasta completar una buena búsqueda y entonces saber que lo que voy a leer tiene la población de estudio que yo quiero, la exposición que yo deseo y el outcome o desenlace o variable dependiente que yo deseo. Entonces es muy importante que podamos utilizar estas plantillas y que podamos llegar entonces a una buena búsqueda avanzada, una búsqueda bibliográfica, como hemos mencionado desde el principio, ¿sí? El teórico les ha dado un pantallazo. Ustedes van a poder practicar todo esto, van a poder practicar todo esto ahora en el taller práctico. Van a poder desarrollar en grupos y trabajar en grupos pequeños, reducidos, de 2, de 3, y van a poder conocer más a fondo cada una de las plantillas, cada uno de los ejemplos, van a poder repetir, replicar primero todo ese proceso, y cuando estén seguros que pueden hacer todo eso varias veces, entonces empezaremos a trabajar con su pregunta de investigación. Hemos pensado que esta primera clase es fundamental para ustedes, puesto que si no tenemos una buena búsqueda bibliográfica, no podemos avanzar con el resto que se viene luego, que es todo lo del proyecto, lo del artículo, lo de investigación, metodología, introducción y todo lo que veremos posteriormente, ¿sí? Así que es muy importante que tengamos todo eso. Entonces, ya están las plantillas y la clase, están en la plataforma y también sus docentes tienen acceso a esas carpetas para que ustedes puedan trabajar. Les quiero mostrar que vamos a mostrarles rápidamente un par de ejemplos. A ver, vamos a tomar este ejemplo de sus compañeros de los ciclos anteriores y esperemos que ustedes hagan buenos trabajos para que podamos también mostrar en los siguientes ciclos los trabajos del 2022-1, ¿no? Ok, a ver, creo que se está viendo. Entonces, aquí tienen ustedes esta búsqueda bibliográfica, por ejemplo, de sus compañeros, ¿no? Solamente voy a hacer un ejemplo ahora, porque el resto lo vamos a ver después. Este es Chelsea. Lo que quiso buscar es la relación entre índice de masa corporal, variable 1, cáncer de mama en mujeres atendidas en el servicio de oncología, Hospital Rebagliati, año 2019. Población, mujeres, exposición, IMC elevado, comparador, IMC normal, AUCON, cáncer de mama, ¿no? Empezó a hacer toda su búsqueda, su trabajo, ustedes lo van a poder revisar tranquilos, ¿sí? Sus entry terms, ahí está sus entry terms, sus palabras claves, su truncamiento, su sintaxis final, que ustedes deben copiar para saber de que han llegado a la sintaxis final,
y finalmente lo que ha encontrado, ¿no? Vamos a replicar. Yo voy a copiar estas tres partes, lo voy a pegar en el PubMed para ver realmente cómo se hace en el paso final, ¿no? Vamos a ver, voy a compartir toda la pantalla. Un segundo. Ok, creo que ahí se está viendo, ¿no? Ok, entonces, Se ve bien, Jordi. perfecto, gracias. Vamos al PubMed. Ustedes tienen ahí el PubMed, como les mostraba antes, viendo la pestaña del PubMed, ¿no? Sí. Ok. Entonces, aquí van a la parte de avanzado, ¿sí? En otro momento vamos a ver la parte de los mesh, que sería acá, mesh database journal, ¿sí? Mesh, acá, mesh. Pero hoy vamos a ver la parte de avanzado, ¿ok? Supongamos que ya hicimos todo lo anterior. Entonces, venimos a esta ventana, ¿ven? A esta ventana que está acá. Ok, yo voy a copiar lo que su compañera hizo aquí en este trabajo. Es entonces, la población son mujeres o girls, ahí está. Ok, entonces la sintaxis la copio, lo copiamos con paciencia, siempre es muy importante. Se está viendo las dos pantallas, ¿no? Copio acá y le estoy diciendo, la población de estudio son mujeres, ¿sí? Y aquí abro la ventana y busco el AND, el conector AND, y aquí se va armando el query box. Vuelvo acá entonces a mi plantilla y ahora busco la exposición. La exposición es índice de masa corporal o índice de Quetelet, ¿no? Que fue lo que buscó la compañera. Ok. Copio allí, vengo acá. Se está viendo, ¿no? Lo que Sí, estoy haciendo. sí, Perfecto. Jordi, sí se Entonces ve. aquí se selecciono otra vez AND, ¿sí? Y se va armando. ¿Qué le estoy diciendo acá entonces? Estoy diciendo la sintaxis final, el query box, ¿ok? Vuelvo nuevamente aquí y ahora mi exposición es cáncer de mama, ¿no? Breast neoplanks o neoplanks breast o cáncer de mama. A ver. Si lo hacemos con paciencia y tranquilos, puede ser que resulte porque si nosotros nos olvidamos de algunas coma o alguna comilla, puede haber un error y eso hace que automáticamente la sintaxis se altere. ¿Qué debo hacer? Esto de acá ustedes deben copiarlo para que nos muestren de que han llegado a este paso al final del PowerPoint. Y entonces hago aquí la búsqueda correspondiente, ¿no? Le doy clic en Search. Si ustedes ven allí entonces, con esta búsqueda avanzada, lo que yo encontré es, por ejemplo, ahí está, este es un perfil de expresión génica de tejido normal de mama y índice de masa corporal, por ejemplo, año 2021, ¿no? Ok. Y aquí empiezo a ver estatus socioeconómico y en la menarca, etcétera. Voy viendo cuáles son los artículos que me interesan. ¿Okay? Dieta, obesidad y riesgo de cáncer de mama, un estudio epidemiológico en Córdoba, Argentina, etcétera. Obesidad and breast cancer, un review. Supónganse que me interesó este artículo, ¿no? ¿Ok? Voy a ese artículo correspondiente, voy al artículo correspondiente, leo el abstract y veo si está disponible. Aquí aparentemente está disponible, ¿no es cierto? Este es el DOI que ustedes también deben identificar, ¿ok? Este es el DOI. El DOI es el DNI del artículo, es el identificador objetivo digital, ¿no? Aquí se me abrió esto, vamos a... Ustedes pueden ir acá, si el artículo está disponible como full text, lo van a encontrar allí. A ver si lo encuentra. Dice que esto es un artículo de Elsevier, Breast Online, y está full text. Ahí está, ¿no? Obesity and Breast Cancer, a Review of the Literature. Transmetric, ahí está. El abstract. Esto es con suscripción, ¿no? Ok, entonces, ahí tienen, por ejemplo, los artículos, ¿no? Supongamos que ustedes dicen, bueno, ¿cuántos son? 94 artículos. Bueno, yo solamente quiero de los últimos 5 años. Si marcamos de los últimos 5 años, son los filtros, automáticamente me bajó a 21 resultados, ¿no? Yo solamente quiero aquellos que sean clinical trials o que sean revisiones sistemáticas o ensayos clínicos con... Yo solamente quiero ensayos clínicos controlados. Supongamos que mi estudio es solamente ensayos clínicos controlados. Va a ser mucho menor, ¿no?
Hay un solo estudio aquí que aparece que es un ensayo clínico controlado en los últimos 5 años. Yo puedo aclarar esto, irme a más años y probablemente me aparezca mucho más, ¿no? Ahí están los 94 estudios y solamente quiero estudios clínicos randomizados, ¿no? A ver cuántos hay. 6 resultados, ¿ven? 6 resultados, que son 6 ensayos clínicos randomizados relacionando estos temas. Ahí están los 6 temas, ¿no? Puedo ver los PDF correspondientes, si ustedes tienen el ENNOC o algún otro también gestor de referencias, o el Zotero. Si ustedes se fijan acá arriba, no sé si lo van a llegar a visualizar, dice Save to Zotero, guardar al Zotero. Yo automáticamente puedo guardar la búsqueda completa, los 6 artículos o solamente el artículo en cuestión. Por ejemplo, este artículo también yo lo puedo aquí guardar al Zotero. ¿Ven aquí? Yo tengo ya instalado el Zotero. Y automáticamente cuando le digo guardar al Zotero, lo va a guardar. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas importantísimas que todos ustedes deben conocer, ¿no? Ok. Muy bien, entonces ese es un ejemplo que queríamos mostrarle. Vamos a aprovechar que estamos acá para irnos a el DEX. Cuando ustedes entran a cualquier buscador y ponen la palabra DEX, ¿no es cierto? DEX, ahí está, DEX, y automáticamente aparece aquí los descriptores en ciencias de la salud, ¿no? Ahí está, esa es la página que les mostraba hace un momento, ¿sí? DEX, Biblioteca Virtual en Salud.org, homepage. Aquí pueden leer acerca del DEX, consultar al DEX, novedades, etcétera, ¿no? Vamos a consulta al DEX, ¿ok? Consulta al DEX. Y como les dije, está en inglés, en español y en portugués. Supongamos que ustedes quieren hacer una búsqueda, qué sé yo, vamos a poner la palabra obesidad, ¿sí? Obesidad. Se les ocurrió investigar sobre obesidad. Bien, hay 10 conceptos. Y aquí, si ustedes ven, dice en inglés, obesity, ya tienen el MAGE, agarro y lo copio para la palabra en español, obesidad, y en portugués, obesidad. Ahí tienen entonces, ¿ven? Y hay otros términos más abajo que pueden leer. Aquí hay síndrome de obesidad de hipoventilación, que es otro concepto que no es lo que yo busco. Aquí hay otro que es obesidad mórbida. Si su trabajo fuera sobre obesidad mórbida, tomaría este de acá, ¿no? Otro concepto de obesidad, por ejemplo, es fármacos antiobesidad. Si el trabajo es de intervención terapéutica, aquí está la palabra clave, anti-obesity agents. Si su trabajo fuera sobre obesidad abdominal o central, obesity, abdominal, y podemos seguir a los siguientes 5, que por ejemplo son obesidad pediátrica. Supóngase que ustedes estén estudiando en población pediátrica nada más. Entonces sería pediatric obesity, ¿sí? Y aquí obesidad metabólica benigna, obesity metabolically benign. Ok, aquí tenemos otro que es, por ejemplo, dioxigenasa FTO dependiente de alfa-cetoglutarato, ya más a nivel enzimático, ¿sí? Manejo de la obesidad, obesity management. Obesidad materna, obesity materna. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Copié el término obesity. ¿Y qué hago? Voy aquí al PubMed, ¿no? Voy al PubMed. Okay. Cuando voy al PubMed, no voy aquí al avanzado, sino voy, como les dije antes, al MAGE Database, ¿sí? Ahí está, MAGE. Igual podría haber acá buscado MAGE, porque estaba como PubMed, ¿no? Estaba como PubMed. Aquí ustedes seleccionan MAGE, ¿ok? Porque vamos a buscar el MAGE. Y copio acá la palabra que copié, ¿se acuerdan? Obesity, ¿no? Ahí está, obesity. Hago la búsqueda del MAGE y me dice que hay 35 resultados. Obesity, pediatric obesity, obesity abdominal, etcétera, ¿no? Bueno, yo solamente quiero este, que es obesity. Lo marco y lo abro. Cuando veo obesity, aquí me viene la definición de lo que es obesidad. Ustedes leen la definición, correcto, es lo que yo quiero. Si ustedes estuvieran estudiando fisiopatología, marcarían acá patología, fisiología, por ejemplo, si es que quisieran ese tema. Si su tema tiene que ver con terapia de la obesidad, marcarían esto. Si tiene que ver con inmunología de la obesidad o con, qué sé yo, terapia dietética de la obesidad, podrían marcar esos. O simplemente no marcan ninguno y va a buscar en todos los campos, ¿no? Ok.
Si yo marco aquí, es restringido solamente al tópico principal MASH, pero hay otros términos también que tienen que ver con obesidad, ¿no? Obesidad. Y ahí están, ¿no? Obesidad abdominal, overnutrition, overweight, nutrition disorders, ahí están, ¿no es cierto? Este específicamente no tiene muchos entry tag, pero podemos poner otro, por ejemplo, a ver si sale como diabetes, diabetes mellitus, por ejemplo, vamos a buscar acá. Diabetes mellitus, grupo heterogéneo de desorden caracterizado por hipoglucemia e intolerancia a la glucosa. ¿Ven? Ok. Te sugiere otros temas también para buscar. Ahí está. Ahí está. Otros temas que se pueden buscar ahí también dentro de todos estos puntos. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí tienen básicamente cómo buscar el tema del MESH y su concepto y cómo hacer esa búsqueda dentro del PubMed. ¿Ok? Bueno, creo que estamos ya prácticamente con el tiempo finalizado. De esta manera, entonces, esta primera clase hemos llegado a proporcionarles una herramienta práctica de cómo hacer la búsqueda avanzada en PubMed. También pueden hacer búsquedas en el Google, en el Google Scholar, por supuesto, o búsquedas simples, pero la búsqueda avanzada tiene sus ventajas y es lo que vamos a trabajar en la parte práctica. Me gustaría también invitarlos de manera especial a todos ustedes. Le voy a pasar el link a que participen de una encuesta que estamos haciendo de investigación en el INISIC. Lo estoy copiando en este momento, lo estoy copiando allí en el chat. Por favor, en la parte práctica le vamos a dar 15 minutos a todos ustedes para que completen ese formato. Es un trabajo de investigación sobre medicina basado en evidencia, ¿sí? Así que nos gustaría que todos ustedes puedan participar y completar ese formato para que podamos también tener allí otra base de datos para futuras publicaciones, ¿ok? Muy bien, si no existiera ninguna pregunta más, vamos a dar por terminado el teórico.